nombre es Octavio Antonio González Ospina, gobernador de resguardo Nuestra Señora Candelaria de la Montaña. Mi familia está compuesta por 8 hermanos, 3 mujeres, 5 hombres. Mis padres, Sorcelina del Socorro Ospina, artesana por tradición y costurera. Y mi padre Francisco Antonio González Díaz, tradición agricultor. A los 7 años entro a estudiar mi primaria básica en la comunidad de Las Estancias, en una escuela rural. Hago pues mi primaria y salgo de 12 años y prácticamente mi labor ha sido también acompañar en mis labores a mi papá en ese entonces. Coger café, deshiervar. Donde mi papá trabajaba como jornalero, también me hacía querer por los patrones y me llevaban a muchas actividades de campo. Ir a visitar otras fincas lejanas de aquí, de Las Estancias, y ayudarles en movimientos de ganado, arriería, molienda de caña, todo en eso transcurrió también mi juventud. Mi proceso como líder en mi comunidad se inicia, conocía de la labor comunitaria, denominaban las mingas o convites, en las cuales para sembrar maíz o frijol se iban a unos cosechaderos y entonces convocaban toda la comunidad. Nos íbamos en grupos de 20 hasta 40 personas a hacer esa labor para hacer trabajos de arreglos de mejoramientos de los caminos, eran caminos de herraduras. Mi papá también tenía como esa vocación de líder en la comunidad de Las Estancias. Como líder convocaba a la gente y gestionaba en ese entonces proyectos, y fue la construcción o el mejoramiento de la escuela. Lo veía él que hacía reuniones y iba con la comunidad, luego iba a Río Sucio, hablaba con muchos personajes y empezaba a traer cosas y a gestionar, y era como muy conocido, muy reconocido. Me empezó a gustar esas labores y casi siempre le pedía a él que me llevara a esas reuniones, a los convites. Me llamaba la atención la solidaridad. Cuando había un enfermo, cuando un fallecido, toda la comunidad se reunía, y así fuera a horas de la noche, lo sacaban, y toda esa cuestión solidaria. Aquí ya conocí a un Gilberto Mutato, en ese entonces gobernador y líder indígena. Lo recuerdo que no usaba zapatos, era una ruana, usaba una ruanita muy de cuadro, muy bonita, pero lo veía que llegaba y salía, y también aquí en la comunidad acompañaba a la comunidad, y me hice muy amigo de él, y empezó a mostrarme conocimientos de lo que era una comunidad indígena. Hago pues un compromiso matrimonial con Lucenid, quien es mi esposa, de los cuales tenemos cuatro hijos. Uno nos falleció a muy temprana edad por un problema de corazón, pero eso hizo pues que me tuviera que desplazar también a otras partes, como a la minería Marmato. Trabajé pues ya en mis labores entregaba a la familia, porque siempre pues nos destacamos, era como vender la mano de obra como jornaleros. Luego regreso a la comunidad, encuentro una comunidad un poco descuidada, vuelvo y me inclino otra vez por el liderazgo, y se hacía el ejercicio de participar en lo que denominamos elección de cabildantes, y me dan la oportunidad y fui elegido como cabildante sin conocer mucho de lo que significaba representar una comunidad. Estuve por algo así como 7 años consecutivos, en los cuales pasaba y al otro año volvían y me reelegían, ¿cierto? Tuve un receso de 2 añitos y vuelve la comunidad y me dice: no, es que Octavio, usted lo necesitamos aquí para que siga trabajando por la comunidad.
En el 2003 entonces me eligen ya a participar como de la Junta, salgo elegido para ser fiscal al interior de la organización y estuve el 2013, el 2014 vuelven y me eligen ya como, salgo elegido como tesorero. Me presento a las elecciones de gobernador, que es una elección popular que se hace en diciembre, más o menos a mitad de diciembre, para elegir, para saber quién es el gobernador. Y salgo elegido, pero como segundo gobernador, porque hay también dos espacios, uno el primer gobernador y luego el segundo gobernador de resguardo. Y en el 2017 ya me eligen como primer gobernador del resguardo Nuestra Señora Candelaria de la Montaña. Las funciones son varias. Una es representar el resguardo con todos sus 56 comunidades ante las instituciones, ante el Estado, ante la administración municipal y ante todas las entidades. Administrar recursos. El Estado provee a los resguardos de lo que es el presupuesto nacional y le entrega año por año un recurso en el cual está presupuestado para distribuir en 12 sectores en los cuales se trabaja, pero hay que hacer un ejercicio de buena administración y responsabilidad de esos recursos. Hacer acompañamientos de defensa, de custodiar y proteger y defender el territorio, que es un legado que tenemos, y defender la autonomía, defender la identidad. Nuestro resguardo en el momento tiene 390 años de constituido. ¿Qué quiere decir? De que por eso se llama títulos coloniales, porque no son dados del Estado, no son dados ya siendo Colombia, porque Colombia en este año completa 200 años. Y los mayores le cuentan, antes el territorio de la montaña venía desde Cartago, desde Pereira, y bajaba hasta Marmato, y todo esto era una zona, lo comentan y está en la historia, es que se denominaba el Gran Resguardo. Entra la historia y nuestros mayores dicen que el nombre de el resguardo Nuestra Señora Candelaria de la Montaña se debe pues a la colonización, donde en esa época de la conquista venían unos misioneros, ¿cierto? Y entraron al territorio evangelizando, ¿cierto? Que era la misión. Lo que nos cuentan es que obligaban a los indígenas a creer en un Dios, ¿cierto? En un Dios occidental. Es ya por esa tradición, la primera imagen que trajeron al territorio fue la imagen de la Virgen de la Candelaria. Y pues por influencia de los párrocos y todo eso, pues acordaron pues que se llevara ese nombre. El motivo de llamarse la comunidad Travesías, porque los que venían de Risucio se encontraban a dónde va Fulano, a dónde va la arriería de tantas mulas, van en las travesías. Que las travesías encierra de este punto a la quebrada Los Sánchez, llegando a Guarbá. Ese es el punto de las travesías de este territorio. La montaña pues es porque es la parte, yo les comentaba que el Gran Resguardo venía desde Cartago, pero todo era montaña. Inclusive lo que hacían los colonos era que llegaban al espacio y lo que pudieran trabajar. Y como en ese tiempo sí trabajaban, pues entonces tumbaban la montaña, empezaban a labraban, entonces empezaban a sembrar cultivos de pan coger. Conozco pues que lo más era el maíz, sí, era la riqueza más grande que tenía. En 1949 salen dos leyes para extinción de los resguardos, o sea, para acabarlos. Empezaron con San Lorenzo
que hacía parte del resguardo de la montaña. Entonces, se principió, se acabó. Sacaron una resolución y se acabó el resguardo. Ya en la redistribución o reestructuración del territorio, en el año 80 recuperamos la zona del oro, que eran 12 comunidades, rescatamos el resguardo de San Lorenzo que estaba embolatado, estaba perdido, y rescatamos la zona sur del resguardo de la montaña, que es la zona de Ibá, lo que encierra Guacatal, El Edén, Jordán, todo eso. Aquí enfrentamos una situación, yo diría que son muy difíciles de manejar, y es la defensa del territorio como tal. Desde 1627 le entregan un título colonial al resguardo. En ese entonces un cacique indígena le recibe un título de propiedad, diríamos así, a los indígenas de este territorio, pero tenemos entonces ya al interior foráneos que han querido también aprovechar esa riqueza de la tierra, del agua, del mismo aire. Entonces quieren adentrarse pues así como en una manera pues de despojo. Hasta 1930 más o menos, hasta ese entonces la tierra era harta, la comunidad era poquita, podíamos hablar para cada indígena de mínimo 10 hectáreas, 10 hectáreas en adelante. Ya viene un problema grande que nos afectó el territorio ya entre el año 30 a la época que estamos. Por la razón de que la Guerra de los 1000 días se da para año 30, año 36. ¿Qué fue la Guerra de los 1000 días? Persecución del territorio, desmembro del territorio. Pasa la Guerra de los 1000 días, viene la violencia política, año 49, también fue persecución de color y persecución por la tierra. Últimamente, ya los grupos subversivos, ELN, FARC, todo esto que tiene que ver con lo ilegal en Colombia, pues desplazó la gente, muchos se apropiaron de las tierras, otros las abandonaron, y hoy ha sido el problema para volver a rescatar esas tierras. Y ahí poco a poco, de una manera pues sistemática, a veces también violenta, agresiva, empiezan a despojar. Entonces a veces también es el desconocimiento del valor que tiene, y entonces entregan por cualquier centavo, van entregando la tierra. Lo otro es el capitalismo, las grandes capitales que quieren, que ven aquí y han descubierto riquezas como es el oro. Estamos atravesados por un cordón de minería, ¿cierto? En el cual ya se han dado cuenta por las exploraciones y todo eso. Entonces hay una amenaza de que no, es que como ustedes no aprovechan, ¿cierto? Y es la verdad, nosotros no necesitamos el oro, nosotros necesitamos el suelo para generar alimento, ¿sí? Proteger el aire, proteger el agua, ¿cierto? Conservación y protección, porque es que nos lo dejaron los ancestros, y esa es como la vocación de quien llega a este espacio como gobernador: seguir protegiendo, seguir conservando y seguir cuidando la vida, este maravilloso entorno que nosotros vivimos. Sí sentimos la discriminación, pero pienso que es este sistema politiquero, ¿cierto? Que quiere trabajar porque han encontrado en los comuneros una riqueza en el tema de buscar votos para que ellos llegaran al poder, ¿cierto? Entonces aprovechan todo eso de jugar con la pobreza, de la humildad, del desconocimiento. Entonces le ofrecen
como una familia pues que mercados, un bulto de cemento, una hoja de zinc, que uno tiene entendido que eso son cosas pasajeras, ¿cierto? Pero ellos sí saben el valor que tiene ese voto. A mí me han hecho preguntas en Bogotá, en las oficinas de los ministerios, que qué sentimos nosotros si no somos legítimos indígenas, si no tenemos lengua, si no tenemos atuendos, no hay unas tradiciones legales. Entonces yo le respondo, le digo muy sencillo, pero tenemos lo mejor que es el territorio y que es el dominio y el poder en el territorio, que es lo que da la ley. Por cosas de generaciones atrás hemos perdido nuestros rasgos físicos, de pronto algunas cosas de la cultura que son fundamentales y que estamos tratando de recuperar. Son de pronto ahí pues sí tenemos como un tropiezo, ¿cierto? Que es precisamente lo que estamos tratando de superar por medio de la escuela propia y de las diferentes actividades tradicionales. Una de las mayores problemáticas para los jóvenes indígenas, y es que en busca de un mejor futuro, de nuevas oportunidades, del realizo de su proyecto de vida, se desplazan hacia las ciudades y se descontextualizan, se olvidan de sus raíces, de su tradición, del arraigo por lo propio, por su familia, por sus antepasados. Pues ellos han tenido pues una historia muy crítico, donde anteriormente pues llegaban pues como pues me han contado pues que han venido pues gente extraños pues en el territorio y decían pues que no podían hablar en el BNBDA porque a ellos les cortaban la lengua. Y entonces por ese temor ellos perdieron la cultura. Sin duda alguna es uno de los también de las, diríamos, las amenazas, la aculturación, ¿cierto? Lo hemos venido viendo mucho, eso son las redes sociales, este sistema de internet y todo eso, donde sobre todo la música, nos preocupa mucho el tema del reggaetón y la música, esta música popular, ¿cierto? Donde el reggaetón, por ejemplo, en los jóvenes influye mucho es en el sexo, inclusive mensajes aduciéndolos a la drogadicción y todo eso. En el resguardo de la montaña, primero es que tuvo un proceso de aculturación muy severo por la colonización antioqueña, pero sin embargo los abuelos supieron guardar con mucho recelo la sabiduría de la medicina tradicional, de los guías espirituales, de los médicos, de las mujeres medicina, de las parteras, de los sanadores, de los sobanderos. Hemos venido haciendo un trabajo al interior de las instituciones educativas, sobre todo con el tema de educación propia, de recuperación, del saber ancestral, de cómo nos divertíamos, cómo nos vestíamos y todo eso. Ese es el trabajo que nosotros estamos trabajando, la educación propia. Pues nosotros desde lo principal, desde el CRIDE, hemos pues pensado pues no dejar pues acabar las culturas, porque nosotros para eso estamos como líderes, para fortalecer en nuestras comunidades, como el deporte, bueno, las culturas, las danzas, pues muchas cosas que debemos hacer por las organizaciones. La educación también, tener unos docentes propios, conocedores de lo que queremos, de esa gobernabilidad propia, de esa autonomía, de esa cultura, de esa identidad, de seguir aferrados a un territorio. Eso también para mí es un logro. Entonces nosotros pues tenemos como ese punto a favor de que podemos acceder a la educación profesional, a la educación superior en nuestra propia comunidad. Los profesores de la universidad se desplazan hasta nuestras comunidades, entonces pues es una ventaja el poder compartir con nuestros comuneros, con nuestros líderes y que pues los líderes de la comunidad, como lo es el gobernador,
vea que los jóvenes queremos capacitarnos en pro de aportar al desarrollo económico, pero también cultural de nuestras comunidades. En esa edad donde están inquietos por el saber, donde se han considerado como unas esponjitas del conocimiento, todos los días hacemos meditación con los pequeños y tenemos una escuela de espiritualidad, una escuela de conocimiento ancestral. Entonces para ellos es muy importante volver a rescatar la cultura, y ya que ellos pues, sería el semillero que más adelante pues, reemplazarían a estas generaciones que en este momento pues, nosotros no vamos a estar toda la vida para estar trabajando con la cultura, y ellos van a ser los que van a defenderla más adelante. En mi infancia pues, todavía no eran reconocidos los resguardos como lo es ahora, y en ese entonces pues, la cultura había decaído, escasamente quedaban grupos de cuerda. Ya con el auge del rescate de los resguardos también se empezó a rescatar la cultura. Surgieron grupos de danzas, empezó a surgir la música, lo que es la chirimía, entonces por eso se ha ido rescatando esa parte. En este momento la cultura se viene trabajando desde la parte espiritual, sobre todo danzas rituales, ceremoniales, tratando de rescatar lo que eran nuestros ancestros. Danzas que representan lo que tiene que ver con los elementales. La mayoría de danzas se hacen representaciones alusivas a estos elementos. Eso es lo que se viene fortaleciendo y hemos seguido rescatando. Pero especialmente hemos visto la danza. Hay danza ritual y hay danza folclórica, pero también se diseña entonces el sombrero de caña, los canastos, las cesterías, las venteadoras. La artesanía en este momento se viene trabajando o rescatando lo que tiene que ver con la chaquira, los collares, todo lo que tiene que ver con chaquira, y el tejido macramé, con elementos propios que se consiguen en las comunidades. También se hace la cestería, también se ha tratado de rescatar, y otros elementos que tienen que ver ya con la música de cuerda, que también es algo que se nos ha perdido en nuestras comunidades. Los adornos que es ya en Shakira, pues ya más moderno, ¿cierto? Pero que venimos utilizando estos corales, inclusive los hacemos, pero tienen un propósito, que es con el médico tradicional o con los taitas, entonces le hacemos una ritualización. Los cargamos más no por adorno, sino porque tiene un sentido de protección. Básicamente se cree que las comunidades indígenas hacemos rituales de alguna manera como hechicería, como brujería. No se ha entendido la dimensión grande de la espiritualidad cuando decimos que todos nosotros tenemos un espíritu que mueve nuestro interior y que el solo hecho de levantarnos ya es un ritual. Manejamos muchas esencias, las plantas, las bebidas tradicionales, las bebidas de sanación y de curación. Tenemos las piedras, tenemos incluso algunos elementos como las ollitas, como las hachas y las piedras que tallaron nuestros ancestros y que hemos encontrado en algunas huacas, porque estamos conectados con lo que ellos nos dejaron desde la espiritualidad a través de la historia, y que pretendemos dejarla también cuando nosotros avancemos a otro plano. Tomando ejemplo de los líderes de nuestras comunidades, de nuestro gobernador, aprendemos a defender nuestros recursos, nuestros derechos, nuestro territorio y nuestra cultura como tal. Esas tradiciones que nos han pasado nuestros abuelos, nuestros antepasados, aprendemos a darles ese valor, ese significado tan valioso que tiene para nosotros espiritual y sentimentalmente. Me hace ser feliz servirle a la gente, ¿sí? Sencillamente compartir con mi familia, uno que se sienta querido por la gente, ¿cierto? Si la gente lo quiere, que lo aprecia a uno, y eso lo hace dormir tranquilo. El hecho de yo haberle podido, por ejemplo, en un día como tal, entregarle algo a una persona, ayudarle a un problema, yo creo que eso me hace dormir tranquilo.
Con don Octavio hemos trasegado muchos caminos y muchos senderos. Las sendas las transitamos las mujeres y los caminos y senderos los transitan los hombres. Hemos avanzado en el trabajo cultural, en el trabajo del volver a valorar lo que teníamos, tal vez oculto o disperso. Es un gobernador que tiene la capacidad de cohesionar la comunidad, de encontrarnos, tiene el talento de conservar la calma, la sabiduría. Es un hombre muy sereno, es un hombre que tiene la apertura para escuchar al otro. Ha sido un líder dentro de su comunidad y en las comunidades aledañas, lo puedo decir porque yo vivo en la comunidad de Las Estancias, queda aproximadamente a 15 minutos de esta comunidad, y hemos tenido la oportunidad de compartir en años anteriores con él experiencias en pro del desarrollo de las comunidades, pero más que todo en esa lucha, en la defensa de los derechos de nosotros como indígenas y en la defensa del territorio. La parte de medicina tradicional ha sido un vocero de la parte espiritual, entonces para nosotros es un honor de que nuestro gobernador sea prácticamente un vecino. ¿Qué creo yo? Que mal no le ha ido. Mal no le ha ido en el caso del desarrollo, de las vías, sí, ha hecho un trabajo bien, para mí ha hecho un trabajo aceptable. Y a futuro sueño pues terminar mi periodo como gobernador y volver a mi finca, ¿cierto? Trabajar mi café, mi caña, integrarme mucho con mis hijos y tener pues lo que todos deseamos, es una vejez tranquila y en paz. Abogamos mucho para que la paz sigamos trabajando por ella. Aquí en el territorio tenemos situaciones que fueron muy tristes y dolorosos que a uno como gobernador las familias se las cuentan y todo, y ellos mismos dicen, es que no queremos volver a esos espacios de pronto tan tristes que se tuvo, tan dolorosos.